Y hablando de la problemática del agua, pues justamente al cierre de la semana pasada se dio una reunión encabezada por el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, en la cual se acordó solicitar la declaratoria de desastre natural que tendría un impacto en 43 municipios de San Luis Potosí. Es decir, se reconoce la problemática está tremenda, necesitamos en mayor o en menor medida, pero que prácticamente 43 municipios sean atendidos en condiciones de emergencia derivado de esta falta de lluvias. Pero ¿qué implica esta solicitud y qué es lo que va a suceder? Le agradezco mucho al secretario general de Gobierno, el maestro J. Guadalupe Torres Sánchez, que nos tome la llamada. Muy buenos días, secretario. Erika, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a todos los que nos escuchan. Secretario, a ver, háblanos, ¿qué es lo que se está solicitando? ¿Cuál es el diagnóstico que se tiene? ¿Cuáles son estos 43 municipios? Danos todos los detalles. Sí, mira, bueno, en una sesión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil, que se llevó a cabo la semana pasada y que encabeza el gobernador del estado de San Luis Potosí, se avala por parte de ese órgano colegiado una solicitud que se va a presentar ante Conagua y ante la Coordinación Nacional de Protección Civil para que se resuelva emitir una declaratoria de desastre natural para 43 municipios del estado de San Luis Potosí. ¿La razón? Bueno, pues la razón es justamente la falta de precipitación por lluvia en el periodo de mayo a noviembre, Erika, que es el periodo en el que, conforme a las mediciones oficiales, se tiene que son como de lluvias en San Luis Potosí de mayo a noviembre. Como no llueve, entonces se genera una clasificación de sequía excepcional y otra de sequía extrema. La primera para 15 municipios, sobre todo de la Huasteca Potosínerica, y la extrema para 28 municipios en diversas partes del estado potosino. Derivado de esa sequía, bueno, pues se tiene documentado que se puso en riesgo o hay riesgo en las cosechas, sobre todo, hay pérdidas en cultivos, inclusive puede haber riesgos de incendios forestales ante la condición de seca que impera en los pastos de San Luis Potosí. Y bueno, pues esto nos lleva a tocar la puerta de la Federación, donde nosotros buscamos justamente que se emita esta declaratoria de desastre natural, Erika. ¿Qué implicaciones tendría? Es decir, de lograrse la declaratoria para estos 43 municipios, ¿qué significaría? ¿Qué implicaría para el gobierno federal y de qué manera beneficiaría a San Luis Potosí? Bueno, mira, tiene efectos extralegales. A ver, voy a tratar de explicarme. Tiene unos efectos extralegales, pero que están documentados en contratos entre particulares. Ejemplo, muchos productores tienen contratados créditos con instituciones de banca privada y entre las condiciones o entre el clausulado de esos documentos se establece que frente a una situación de desastre natural, bueno, pues ellos tienen accesos a aplazamientos o refinanciamientos de la deuda de ese crédito, inclusive perdón o quita de la deuda. Entonces ellos nos están pidiendo, nos dicen, oye, esto a nosotros nos ayudaría un poco a hacerle frente desde el punto de vista económico a la sequía que impera en nuestros campos. Entonces, eso por un lado, ellos tendrían ya una condición de poder solicitar ante esas instituciones de crédito algún tipo de beneficio, ya insisto, de refinanciar un crédito o de quita o perdón de la deuda, etcétera, por un lado. Pero por otro lado también la Federación, una vez en caso de que avale esta petición de solicitud de declaratoria de desastre natural, bueno, pues se actualizan diversos beneficios para la entidad potosina. Inclusive esos beneficios puede llegar a acceder hasta alguna bolsa extraordinaria de dinero, pues para hacerle frente a esa situación. Secretario, buenos días. Le saluda Alexis Cruz. Preguntarle en ese sentido, ¿cuándo esperan o más bien, en cuántos días se dará respuesta a esta petición? Y bueno, no quisiera que fuese así, pero en caso de que sea rechazada, ¿cuál es el plan B que tienen preparado?
Bueno, pues hay que esperar, ¿no? Primero hay que esperar a tramitar. Pasa que siempre especulamos sobre situaciones futuras e inciertas, entonces yo prefiero ser cuidadoso, darle seguimiento a este documento que está bien soportado, que está muy bien documentado, que lleva opiniones experticiales, que lleva testimonios de la gente que se ha visto afectada con esta sequía excepcional y severa, y hasta entonces nosotros vayamos a darle un seguimiento y que, será que se tome alguna decisión. La verdad es que no hay para dónde diga que no la Federación. Sí. Es un hecho palpable que inclusive sin un conocimiento experticial nos podemos dar cuenta los potosinos lo que ocurre en San Luis Potosí y desgraciadamente en varias partes del país. Te platico, Alexis, Erika, que es la única entidad potosina que ha, por lo menos hasta el día de hoy, acudido a esta maniobra, la que te platico, y bueno, pues seguramente será un precedente importante para los demás estados del país. ¿En cuánto tiempo esperan que se resuelva? ¿Y quién tiene que resolver, secretario? ¿Es la Comisión Nacional del Agua? ¿Es Protección Civil? ¿Qué instancia del gobierno federal es la que decide? Mira, sí, efectivamente, se dirige a Conagua y a la Coordinación Nacional de Protección Civil, como tú mencionas, y se entregan ambas solicitudes, además, a una dirección general de la Comisión Nacional de Protección Civil, creo que se llama Gestión de Riesgos, algo así. Y bueno, estas ambas entidades son las que le dan seguimiento y tratamiento a esta solicitud, porque son las competentes legalmente hablando, y bueno, pues son las que el día de mañana deberán tomar una decisión. ¿Por qué lo hicimos en este momento? Bueno, porque dentro de las condiciones para presentar esta solicitud, nos decía que deberían de ser 15 días hábiles posteriores a la fecha de periodo de lluvia. Entonces, nuestro periodo de lluvia, como te lo platiqué anteriormente, es de mayo a noviembre. Debíamos de haber dejado transcurrir este periodo de tiempo para ver el comportamiento de lluvias. De manera tradicional o de manera histórica, nosotros sabemos que en los meses de agosto y septiembre pues son unas lluvias importantes, pero las mediciones nos indican que debería de ser hasta noviembre. Ya una vez que se concluye este periodo, bueno, pues nuestra condición sigue siendo similar, es decir, pocas precipitaciones o nulas precipitaciones pluviales, y entonces ya dentro de los 15 días nosotros hicimos el trámite que ahora te platico, y ya está este tema en la cancha de la autoridad federal, pero con el acompañamiento por parte nuestra. Te platico que respecto del Estado, a quien se asigna la labor, la tarea de darle seguimiento a esta solicitud, es a la titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado de San Luis Potosí. Insisto en el tiempo. ¿Cuánto tiempo puede tardar la respuesta? Y te lo pregunto porque pues hemos platicado con los productores agrícolas y ganaderos en San Luis Potosí. Nos han dicho pues que este año lo dan por perdido, pero que el próximo año esperan contar con apoyos extraordinarios como los que ya mencionabas, que formarían parte de esta declaratoria para poder sacar adelante la producción. Y sabemos que en el caso de los agrícolas tienen que empezar a trabajar la tierra pues prácticamente desde el primer trimestre del próximo año. ¿Cuánto podría tardar la respuesta de la Federación? 90 días es lo que se tiene, pero puede ser antes, obviamente. Esperemos que así sea, secretario, y te voy a pedir que nos mantengas al tanto de qué responden desde la Federación. Te agradezco mucho. No, hombre, ¿de qué? Con gusto. Un saludo y que tengan un estupendo día. Igualmente, muchas gracias. El secretario general de Gobierno, el maestro J. Guadalupe Torres Sánchez, platicando con nosotros de esta declaratoria de emergencia. 43 municipios, que si hacemos, digamos, la dimensión, 43 de 58, pues son prácticamente todos los que están entrando en esta búsqueda declaratoria, prácticamente todos los que se han visto afectados por esta sequía. Altavox.